en su página en Facebook, Top Consulting Group. Accede a su página web www.topconsultinggroup.net. Top Consulting Group, 787-202-9999. Una puerta, un camino de amor y verdad, una vida mejor. Buenos días, Cristi. Muy buenos días, compañeros. Qué alegría poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Hoy después de un tema, mire, candente. Estamos en pie de lucha. Nosotros nunca hacemos temas candentes aquí. Definitivamente, ¿verdad? Hay unos tiempos para dar la batalla. Eclesiastés lo dice, que hay tiempo para todo, ¿verdad? Yes. Y hay unos tiempos donde la iglesia se tiene que levantar, porque si la iglesia no se levanta, el mundo nos los matan. Correcto. Y no hay quien lo defienda. Nosotros somos defensores de los hijos de Dios. Es. Bueno, hoy les voy a traer, miren, esto no es común en radio. Yo creo que esto lo hacemos más en círculos cerrados, porque se trabaja mucho lo que es el estudio bíblico, pero para este tema es necesario, porque hoy vamos a hablar de los 5, y entre paréntesis, para los que no me están viendo en Facebook o en Liberty, estoy haciendo unas comillas, porque vamos a hablar de los 5, entre comillas, misterios de lo que es la vida después de la muerte. Como hay tanta especulación y hay tanto disparate, yo tengo que ir a la Biblia y yo tengo que hacer un estudio exhaustivo de lo que es la vida, de lo que es la eternidad, para yo poder estar clara y no dejarme llevar, ¿verdad?, por diferentes vertientes. De hecho, ahora mismo hay una serie que es de la vida después de la muerte. Y si tú te pones a ver esa serie, tú te vas a dar cuenta que meten verdades con mentiras, porque esa es la mejor forma de persuadir, ¿verdad?, a alguien, que es que las cosas no suenen a mentira, porque si tú te suena mentira no te voy a escuchar, pero si empiezas con algo que me suena a verdad, que me traes algo que es verdad, y después por ahí me empiezas a traer la mentira, entonces es más fácil que me convenzas. Y por ahí meten el ocultismo, y por ahí meten un montón de cosas, y tenemos a un montón de personas que aún siendo cristianos, están absorbiendo todas estas vertientes que cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que es mentira. Yo quiero comenzar esta enseñanza que he titulado ¿A dónde voy cuando muero? Con una experiencia del querido Luis Palau. Ustedes saben que Luis Palau apenas murió hace unos días, o sea, el 11 de marzo del 2021, Luis Palau parte con el Señor. Pero él estaba contando algo, obviamente antes de morir, que a mí me pareció bien curioso. Él dice que cuando él le diagnostican el cáncer en el pulmón izquierdo, dice que su médico le dijo algo que de hecho no es muy común que un médico lo diga. Le dijo: Luis, a ti te queda de 10 a 12 meses de vida. O sea, quizás la próxima Navidad tú no vas a estar. Así que, y aquí viene la frase extraña que un médico la diga, prepárate para la eternidad. Entonces Luis Palau se echó a reír y le dijo: papá, yo estoy preparado para la eternidad desde que tenía 12 años de edad que le entregué mi vida a Cristo. Standing ovation. Exacto. Con esa respuesta. Digo, ¿verdad? Nosotros estamos preparados para la eternidad. Correcto. ¿Qué es la eternidad? La eternidad tiene 2 definiciones y hoy nos vamos a ir por una de ellas, que es vida después de la muerte. Muy bien. Y esto es un tema importante para todos porque sin duda alguna todos podemos crecer en diferentes lugares. Hay gente que nos puede estar viendo de todos los países del mundo, de todas las edades del mundo, de todas las edades distintas, pero la realidad es que por más diferentes que seamos, todos nos vamos a morir y todos somos eternos. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Vamos a los 5 misterios. Vamos hoy a contestar 5 preguntas. La primera pregunta es: ¿hay vida después de la muerte? Hay personas que dicen: yo no sé qué me va a pasar, si me van a comer los gusanos, si yo voy a volver para el polvo, yo no sé, eso es un misterio, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 5. Mira qué interesante, qué gráfico, qué claro Pablo habla, dice: porque sabemos que si la tienda terrenal es nuestro cuerpo, que es nuestra morada, es destruida,
tenemos de Dios un edificio que no está hecho de manos, eterno en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Díganme ustedes si aquí no sufrimos en este cuerpo. Este cuerpo le da dolor de cabeza, le da migraña, le da dolor de espalda. A uno siempre le duele algo. Mi mamá dice, el que no le duele el callo. Siempre hay algo que te duele. Pero cobramos ánimo y preferimos, escuche bien, más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Pablo está haciendo claro que este cuerpecito que nosotros cuidamos tanto se va a morir, se va a acabar, va a ser destruido, pero hay uno que va a ser eterno. Y fíjate que fíjate que Pablo es claro cuando dice, yo aunque vaya a estar ausente del cuerpo, voy a estar presente en el Señor. Así que cuando este cuerpo vaya para el hoyo, yo no voy a vivir 1000 vidas más. Yo no reencarno, eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que yo voy a estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Así que mi espíritu continúa vivo, aunque este cuerpo vaya para el hoyo, como dicen los abuelitos. Ok. Eclesiastés 3:11 dice, refiriéndose a Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, escuche bien, eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los seres humanos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira, hay una realidad. Y a mí me encanta este verso porque este verso señala dos cosas importantes. Lo primero que me dicen es, Fernán, Dios puso eternidad en tu corazón. Y lo segundo que dice, Fernán, tú no lo vas a entender. Porque los seres humanos no entendemos la eternidad. Los seres humanos nos gustan las líneas de tiempo. ¿Y qué edad tú tienes? Hay algunos que hasta se deprimen cuando cumplen años, porque es que la línea de tiempo es tan importante. Hay científicos que dan su vida para determinar cuántos años tiene esa roca. O sea, la línea de tiempo es tan importante para los seres humanos que se nos hace difícil entender el concepto de no fin. Se nos hace difícil entender el concepto de eternidad. Y Dios lo dice en Eclesiastés, dice, yo puse eternidad en tu corazón, Juan, tú eres para siempre, aunque tú nunca lo entiendas. Me encanta Dios porque Él conoce, ¿verdad?, quiénes nosotros somos, conoce nuestras limitaciones y es tan tremendo. Fíjate, un buen profesor te aclararía eso. Si yo le voy a enseñar algo a una persona y yo sé que esa persona nunca ha visto eso, posiblemente yo le diré, eso es así, aunque tú no lo entiendas, aunque nunca lo hayas visto. Muy bien, así que ¿hay vida después de la muerte? La Biblia dice que hay vida, que puso eternidad en ti. Vamos a la 2. La segunda pregunta, y aquí le voy a pedir ayuda a mi compañero aquí, Juan, que me ayude. La segunda pregunta es, ¿exactamente a dónde yo voy? Esta pregunta es importante. ¿A dónde va ese espíritu? Cristi, me dices que el cuerpo se queda, pero entonces, ¿a dónde va mi espíritu si yo he recibido a Jesús como mi Salvador personal? ¿A dónde voy? Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3. ¿Cómo dice? La palabra dice en esta mañana, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esto está claro. Jesús dice para dónde va. Voy a la casa de mi Padre. Jesús dice, y cuando yo en algún punto voy a preparar un lugar y después te voy a venir y te voy a recoger y te voy a llevar para ese sitio. Ya está. Eso es como cuando un papá de aquí, vamos a ponerle Puerto Rico, de México, tanta gente que nos ve de tantos países, dice, mis hijos, yo voy a ir, voy a trabajar un mes, voy a buscar casa y después mamá y ustedes se vienen conmigo, yo voy a ir a preparar un lugar, estoy siendo claro, voy para tal sitio y te voy a preparar un lugar para que donde yo esté, tú estés conmigo. Así que ¿para dónde van los hijos de Dios? Para la presencia
del Padre. Vamos a estar con Jesús. Ahora, ¿y ese lugar? ¿A dónde está o qué es o cómo le digo? Pues mira, hay algo bien interesante porque en 2 de Corintios 12:2, Pablo relata una experiencia muy especial. Quizás usted ha escuchado muchas veces hablar de el paraíso, ¿verdad? Gente llama el tercer cielo. ¿De dónde sale eso? 2 de Corintios 12:2 nos relata lo siguiente. Pablo dice, hace 14 años, fíjate, cuando uno recuerda algo que pasó hace 14 años, yo que no me acuerdo a veces ni la ropa que me puse ayer, es porque eso fue bien significativo. Y dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, yo no lo sé. Fíjate, es una experiencia espiritual. Solo Dios lo sabe, es cierto. Solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún ser humano se le permite contar. Wow. Por eso es que nosotros, esta revelación, fíjate que la Biblia está llena de revelaciones. Por eso es que cuando tú estudias el libro de Daniel y ves tantas profecías, y lo extraordinario de la Biblia es que nosotros, fíjate, muchas veces nosotros decimos, estamos viviendo en un tiempo malo. Mira, no es ni tan malo porque nosotros hemos podido constatar que muchas de las profecías bíblicas se han cumplido. Así que nosotros no estamos viviendo tan por fe como la iglesia primitiva. Estamos viviendo en un punto bien maravilloso porque ciertamente no vimos a Jesús, pero vemos milagros en los hijos de Dios. Ciertamente no estuvimos allí, pero hemos visto todo lo que se profetizó antes que se está cumpliendo. Así que ni en tan mala posición estamos. Entonces, él me está señalando, hay un tercer cielo y hay un paraíso. Y yo realmente no sé si yo fui con mi cuerpo, fui en espíritu, pero ese lugar yo fui llevado allí. Así que hay una revelación de dónde va mi espíritu. Y yo quiero hacer una salvedad aquí bien importante. Y esto es necesario que lo entendamos. Y yo quiero que usted lo visualice, ¿verdad? La Nueva Era cogió ese concepto, pero la visualización no es otra cosa que nosotros imaginar algo, ¿verdad? Dios es eterno, los seres humanos no eran eternos, Dios es eterno, así que Dios está aquí arriba y es eterno, no tiene fin. Ok, y los seres humanos no, pero dice la Biblia que por medio de Jesús, Él comparte su eternidad con los seres humanos. Cristi, ¿pero y qué es eso? Ah, bueno, pues eso es lo que dice Primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesús. Primera de Juan 1:2 dice, y la vida Cristo se manifestó. Nosotros no la hemos visto, nosotros la hemos visto y damos testimonio y la anunciamos a ustedes. La vida que estaba en el Padre, la vida eterna que estaba en el Padre, ahora se manifestó en nosotros. Así que es importante hacer ese paréntesis porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual Cristi, Mori y Juan Carlos puedan ser salvos. Aquí la eternidad tiene el sello de Cristo. Aquí la eternidad tiene el enlace de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Así que la eternidad, todos somos eternos ahora, pero la vida eterna es por Cristo. Vamos a la tercera pregunta que nos tenemos que hacer. La primera es, ¿soy eterno? La segunda es, ¿a dónde voy si acepté a Jesús? La tercera es un poquito más fuerte. Como Dios nos ama a todos por igual y Él es tan bueno. Una vez escuché a una persona decir eso. ¿Todos iremos a ese glorioso lugar? No me parece. Una vez a no escuché... ser que estés en Cristo. Una vez escuché a una persona decir, Dios es tan bueno que jamás enviaría a la gente al infierno. Yo quiero decirles algo, mis hijos, y yo respeto, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si una persona que respeta todas las ideas, soy yo, porque yo creo que el ser humano tiene una dignidad que merece ser escuchado, no ser interrumpido. Pero la Biblia es la verdad de Dios. Así que yo lo respeto y lo escucho, pero yo creo lo que dice aquí. Vamos a ver, Juan, el libro de Juan, capítulo 10, usted lo va a estudiar en su casa si quiere del 23 al 30, pero nosotros vamos a leer del 26 al 28. Y esto es Jesús hablando con la gente.
Muy bien. Dice así, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quién Jesús le da la vida eterna? A sus ovejas. A sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Los que él escogió. O Jesús dice, tú eres mi oveja, tú no, tú eres mi oveja, tú no, ¿verdad que no? Dice, mi oveja es el que cree en mí. Así que, esto es sencillo. La vida eterna se da para los hijos, los que creen en el Señor. ¿Qué significa esto? Que los que no creen en Jesús o no dan testimonio de Él. Ese segundo punto es importante. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:17. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Así que aquí me está diciendo algo claro. Cristi, ¿quién es salvo? ¿Quién va a la plenitud de la vida eterna? El que cree en mí y el que hace mi voluntad. Así que, si tú vives como te da la gana y no sigues los mandamientos de Dios, tú no estás dando testimonio de Él. Si en tu mente y en tu corazón lo que hay es lascivia y perversión, tú no das testimonio de Él. Si tú eres una persona chismosa, murmuradora, que se atreve a levantar falsos de otra persona, tú no das testimonio de Él. Si tú eres una persona que no perdonas, no estás dando testimonio del Dios que ha perdonado a la humanidad. Así que Dios es claro. ¿Quiénes permanecen para siempre? Los que dan testimonio de mí. Hay mucha gente que cree en Dios pero no da testimonio de Él. Y la Biblia es clara. Hay dos cosas aquí. Primera de Juan 5:13, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Hay un texto que se parece que me gusta mucho que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Así es. Y es bien importante, Juan, traer esto porque hay gente que coge la gracia. Es que estudiamos tan poco la Biblia. Es que no nos gusta leer, no nos gusta estudiar. Lo que nos gusta es estar habla que habla. Miren, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gente piensa, no, yo voy a ser salvo porque por gracia yo soy salvo. Tú tienes que ver ese verso dentro de contexto. Cuando tú ves la Biblia nos enseña que la gracia no es otra cosa que el Padre mandó al Hijo cuando tú y yo no lo merecíamos para que todo aquel que crea en Él y, como dice aquí, haga su voluntad, sea salvo. Pero hay gente que dice, no, la gracia es que aunque yo peque y aunque yo haga lo que me dé la gana y aunque yo no permanezca en Dios, yo voy a ser salvo. Eso no es la gracia. Eso no es la gracia. Y es necesario hablar de esto, no para estar señalando, es que nosotros anhelamos que todos seamos salvos. Yo anhelo que, mira, eso es como cuando, si a mí me aprueban el préstamo de una casa, mi deseo es que se lo aprueben a todo el mundo. El apóstol Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y acto seguido dice el otro, en ninguna manera. Así es, así es. Así que nuestro anhelo con esto es que todos nosotros seamos salvos. Muy bien. Cuarta pregunta. Y entonces, si no todos vamos para el mismo sitio y si solamente van los salvos, ¿para dónde entonces van los que no creyeron en Jesús y no dan testimonio de Él? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 5 del 27 al 29, y escuche bien porque mis compañeros van a ser específicos. Y también le dio autoridad de hacer juicio, se está hablando de Jesús, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, escuche bien, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No me vengan a decir que esto es antes que Cristo murió. Esto es Juan capítulo 5, verso 27 al 29. La Biblia hace referencia a que no todos vamos al mismo lugar, sino que Jesús va a juzgar, Jesús juzgará. Dice que se le dio autoridad para hacer juicio. Y los que hicieron el bien van a resucitar para vida y los que hicieron el mal van a resucitar para condenación. La pregunta es, ¿qué es la condenación? Muy bien. ¿Quién tiene segunda de Tesalonicenses
1 del 7 al 9 de yo mis lo tengo. compañeros. Muy bien, vamos a ver qué es lo que es la condenación. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué terrible. Mire, a mí lo más que me llama la atención aquí es excluidos de la presencia de Dios. Yo les voy a contar algo muy personal. Cuando yo tenía como 19 años, sí, porque estaba saliendo de juventud con una misión, yo tuve una experiencia muy personal con el Señor, porque Dios a veces te tiene que jamaquear. Yo era orgullosa. Sentía que tenía unas habilidades y unos talentos y que, pues, yo, fíjate, tremenda, era tremenda. Y un día me puse a dar una conferencia y en ese momento, una conferencia que yo me sabía de memoria, en ese momento el Espíritu Santo me habla a mi corazón y me dice, te dejo sola. Cuando Él me dijo, te dejo sola, yo sentí como una sequedad. Por primera vez yo experimenté que cuando yo ministraba, había como una música debajo de mí. Era el Espíritu de Dios. Lo entendí porque me quedé como en seca. Como que era tan vacío lo que yo estaba diciendo. Me acuerdo que tuve que parar la charla y decir, vamos a tomarnos unos minutos para que vayan al baño y a tomar agua. A los 15 minutos de haber empezado. Y yo entré al baño y llorando le dije al Espíritu, perdóname, no me vuelvas a dejar sola. Y el Espíritu me dijo, esto es para que sepas que lo que tú das es lo que yo he puesto en ti. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Amén. Entonces, esta experiencia que la recuerdo tan viva, y yo leo esto, automáticamente me voy allá. No experimentar la presencia de Dios para alguien que está acostumbrado a experimentarla es el infierno más grande que se puede experimentar. Aquí un día la iglesia va a ser arrebatada y el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. Y ese día todos sabrán que había una música debajo de nuestras palabras, que ya no está. Así es. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9 habla de eso. Apocalipsis, Mori, ¿cuál tú tienes? Apocalipsis 20, 10. ¿Qué dice? Vamos allá rapidito. Dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, al lago de fuego. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas cosas se tienen que hablar porque esto está en la Biblia. Ahora, yo quiero terminar diciéndote esto. Dios no quiere que nadie se pierda. Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero la muerte de nadie. Y en exclamación dice, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Dios no quiere que nadie se pierda. Sí, mire, si hubiese Dios querido que alguien se perdiera, no hubiera enviado a su hijo, que sufriera tanto para que nosotros seamos salvos. Dios no quiere que nos perdamos. Ahora bien, yo quiero inmediatamente hacerte 4 preguntas. La primera es, ¿crees que el Hijo de Dios ha venido para darte vida eterna? Jesús dijo en Juan 20:25, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que en esta mañana Dios te pregunta, esta es la pregunta, ¿yo creo en Jesús? La segunda pregunta es, ¿vas a decidir que tu vida se rinda al servicio de Dios? Fíjate que Mateo 25:19 dice que había un señor que llegó y preguntó, vamos a ver qué hicieron con los talentos que le di. Y dice el Señor,
en el verso 21 de Mateo 25 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todos nosotros se nos han dado talentos, pero vamos a seguir usándolos solo para servirnos a nosotros mismos, para tener una casa, para tener un perro, para tener comida, o vamos a servirle al Señor. ¿Cuánta gente ahora mismo necesitamos volver a visitar esas cárceles, necesitamos volver a llevar esperanza, necesitamos volver? Número 3. Vas a pelear la buena batalla de la fe, y con esto termino. Dice Primera de Timoteo 6:12, yo sé que a veces las luchas son bien fuertes, que nosotros tenemos, como somos tentados, o como vienen también situaciones de dolor a nuestra vida, pero dice Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, haz la tuya. Fíjate, ¿quién la hace? Yo la hago mía. A los que fuiste llamado y por la que hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Así que vamos a servir al Señor de corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Mis hijos, que cuando nos toque, nos abran las puertas a la eternidad, sea la vida eterna lo que nuestros ojos vean. Eso es. Christy Müller, una vida mejor. En YouTube, en las redes sociales, ¿verdad? Así es, el martes 13 de abril tenemos un eventazo, una mujer de Dios, segunda parte. Voy a tomar mujeres de la Biblia que han tenido necesidades bien profundas, esas necesidades que tú y yo tenemos, y cómo ellas construyeron un camino para saciar su necesidad. Vaya a christymüller.com e inscríbase. Gracias, Christy. Buen día. Bendiciones. Buen fin de semana. Gracias, chicos. Son noticias. Ahora lo que ocurre